Y si nunca habías escuchado acerca de la ciencia de datos, hoy vamos a salir de dudas. Está conmigo Sebastián Espinosa, director ejecutivo de Coding Dojo para Latinoamérica. ¿Cómo está, Sebastián? Bienvenido a familia.com. Muy bien, gracias y muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poco para caer en cuenta y partir de un concepto claro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciencia de datos? Bueno, la ciencia de datos en verdad es un campo, te diría, interdisciplinario que involucra como métodos científicos, procesos, sistemas como para analizar datos, para recopilar y analizar datos, todo con el objetivo de tener un mejor entendimiento y tomar mejores decisiones, ya sea en empresas, organizaciones o cualquier tipo de entidad, la verdad. Ujú. Y ahora, estamos hablando de un tema que no solamente está dentro de lo que conocemos como informática o TI, sino que hoy, ¿qué rubro hoy, a tu juicio, no utiliza ciencia de datos? O sea, porque asumo que hoy todos los rubros productivos de nuestra sociedad analizan data. Exacto. Bueno, te diría que, y si no lo hacen, deberían, porque se están quedando atrás en cuanto a como ventaja competitiva, digámoslo así. Eh, digamos, todas las industrias y todas las organizaciones tienen datos que analizar, digámoslo así, ya sean Ujú. empresas chicas, pymes, empresas medianas, grandes. Eh, y lo que te permite la ciencia de datos es básicamente, justamente, es tomar decisiones basándote en información que está ahí, objetiva, más allá de tomar decisiones subjetivas o en base a la intuición. Entonces, para las empresas líderes del mercado, esto es, como te comentaba, una ventaja competitiva. O sea, el saber analizar correctamente tu información y poder predecir o tomar mejores decisiones es algo crítico. A ver, partamos también de otro punto aquí, porque cuando hablamos de datos, creo que hay un universo distinto para explicar la naturaleza de cada dato, ¿no? Que hablamos con esa molécula informativa que tiene distintos orígenes. Por un lado, hay gente que genera información de manera voluntaria, en donde vierte sus experiencias de vida en una plataforma que es capaz de medir y recoger los datos que generamos voluntariamente. Sin embargo, también hay datos que de manera involuntaria expulsamos sin darnos cuenta y que hay plataformas también que son capaces de medir esas experiencias. Y en el entorno colaborativo hay empresas que hoy ven la manera más, digamos, contundente posible de analizar los datos que antes no podían medir. ¿Cómo está nuestra región en ritmos de adaptar este hábito de recoger datos? Entendiendo que siempre tropicalizamos los modelos de Estados Unidos, de Europa, de China, de India, de Israel y otras sociedades disruptivas en tema de tecnología. ¿Qué tan preparados estamos para analizar nuestra data? Honestamente, te diría que estamos bastante atrasados comparados con otros continentes o regiones del planeta. Ok. Primero, porque hay poco profesional que esté listo para hacer esto. O sea, realmente en las universidades, centros de educación, poco se enseña esto, siendo que probablemente el analizar datos debiese ser una habilidad transversal para Sin prácticamente duda. todas las carreras. ¿Sabes? Entonces, ese es el primer tema. Hay muy poco profesional que sepa esto. O sea, para muchos es prácticamente chino, ya se entiende poco. Segundo, te diría que tampoco se genera mucha tecnología acá mismo, en la región, solo marginalmente, aún con algunas startups y cosas, para poder administrar y procesar datos. Eh, Esa tecnología la traemos, la importamos de otros lugares, entonces por lo tanto, la adaptación, bueno, tiene que hacerse en el camino cuando se recibe esa tecnología, pero no es muy fácil si es que no tampoco se parte de cero desde acá. ¿Ya? Entonces, sí, como ha pasado con otras revoluciones tecnológicas en el pasado, Latinoamérica está un poco retrasado comparado con otras regiones. Ok, pero tampoco es que no tengamos nada que ofrecer. O sea, a ver, según entiendo, el hecho de que no estemos a la par en desarrollo y gestión de otras sociedades no implica que nosotros tengamos fortalezas específicas, ¿no? Como que en nuestras propias maneras y versiones, sobre todo de analizar los datos, del tipo de dato específico que creamos desde aquí.
¿Cómo ven desde Coding Dojo el interés de la región para Sí. dominar esto? No, el interés es gigante. O sea, realmente empresas, organizaciones, personas quieren saber más de este tema, porque se está hablando cada vez más. Y ya con los primeros casos de éxito, digámoslo así, que están naciendo en la región de startups tecnológicas y todas que ocupan los datos para optimizarse y para crecer en el mercado, está sirviendo para que otros también entren. O sea, lo que faltaba también en un principio eran primeros casos de éxito, primeras cosas, para que luego el resto pueda imitar. Y esto se está viendo en empresas grandes y también, como te comentaba, en startups que están disrumpiendo el mercado haciendo las cosas distinto. Es que es fantástico en verdad cómo nos hemos adaptado. De hecho, pandemia fue un acelerador para todo, pero yo recuerdo que en pandemia había iniciativas, por ejemplo, de colocar un manejo simple de datos, nada más. Que no es simple, yo entiendo que no es simple, pero la simpleza de la ejecución y del objetivo del proyecto estuvo interesante. Los entrevistamos aquí en familia.com, era un grupo de chicos que habían diseñado un mapa sobre Google Maps diciendo dónde estaba la zona en donde había para volver a llenar tanques de oxígeno en caso de que a un familiar le faltara acceder a un balón de oxígeno durante pandemia. Y fue geolocalizado, la gente llenaba la data, se recogía información de los horarios, de la disponibilidad. Ese es el tipo de soluciones que uno podría germinar en función de su propia necesidad. Es como, no podríamos construir edificios a medida de nuestro país si los albañiles no están, o los ingenieros no están capacitados y enterados de qué pasa en nuestro país, ¿no? Viene no sé, un arquitecto europeo y diseña algo precioso y que se cae con un temblor. Entonces no está familiarizado con el entorno. Así de granular es el asunto del coding para resolver problemas. Eh, Somos una región que genera muchos problemas y que tiene enormes oportunidades también, Sebastián, en ese punto, ¿no? Mientras más problemas tenemos, mayor campo de exploración hay para el tema del código. No, absolutamente. O sea, te diría, lo que nosotros y vemos desde Coding Dojo es que queremos enseñarle a la mayor cantidad de gente lo que es programación y lo que es ciencia de datos, porque también te convierte en una persona, luego de aprender esto, o sea, programación y base de datos y ciencia de datos, puede ser autosuficiente en el sentido de que hoy día los jóvenes y todos los que saben esta tecnología son autodidactas. O sea, uno puede aprender de esto en YouTube con un video gratuito y continuar en ese sentido por su cuenta. No es difícil, ¿ya? No es difícil si uno pasa un poco la barrera inicial de conocer estos conceptos. Entonces, no sé, yo podría comprar hoy día un dispositivo para estudiar cuánto tengo que regar a mi planta, por ejemplo, y puedo comprar un dispositivo en Alibaba que Mm. solo sale unos cuantos dólares, me llega el dispositivo, lo instalo y con un programa que bajo de internet puedo programar para regar a mi planta cuando mi planta lo necesite, por ejemplo. O sea, partiendo de algo tan pequeño a algo tan gigante como puede ser el administrar una empresa enorme, multinacional. ¿Ya? Claro, pero es que ahí, Sebastián, yo creo que hay mucha gente que todavía está como que desvinculando un poco el hecho de que el código no, para mucha gente no es transversal, sino es un asunto técnico, en donde finalmente tú tienes una capacitación, recurres a repositorios, recurres a cursos, tienes que manejar un talento específico. Me gustaría que luego de la pausa nos ayudes a entender qué necesita una persona que quiere empezar o que de repente se puede sentir abrumada absolutamente de código, de programación, ¿no? De que escucha muy lejano el tema y que en verdad es bastante cercano. Vamos a una pausa y luego seguimos hablando de esto, de cómo aprovechar los datos que generamos aquí en el país y sobre todo cómo podrías tú o tus hijos y tus hijas comenzar a asumir esos datos como parte de una solución que piensan desarrollar para nuestro país. Pues puedas participar también de ese contenido. A esta hora estamos hablando de cómo la ciencia de datos puede ser aplicada en distintos entornos y cuál es el provecho que deberíamos sacar a este nuevo recurso, como estudiar programación, ciencia de datos. Está conmigo Sebastián Espinosa, director ejecutivo de Coding Dojo, que es más o menos como el Cobra Kai de la programación, para darnos una idea sobre
¿qué necesitamos para acercarnos al tema del coding? Y yo te preguntaba, Sebastián, antes de la pausa, ¿qué necesita una persona? ¿Realmente es un asunto lejano el tema del verbo programar? Que a mí me suena muy a Linux, me suena mucho a terminal, me suena mucho a teclado mecánico blanco de los 80. ¿Realmente es muy lejano el tema? No es tan lejano como parece, ¿ya? Nosotros tenemos y creemos fervientemente en Coding Dojo que cualquier persona puede aprender a programar, ¿ya? Si le pone el tiempo, la dedicación, el esfuerzo, las ganas que implica, ¿ya? Y eso lo hemos visto una y otra vez con personas que entran a nuestros programas, lo que llamamos bootcamps, Ujú. y salen siendo una persona completamente diferente, ¿ya? Lo peor quizás es quizás esa sensación como de- del síndrome del impostor. Y obviamente, o sea, yo siento, o sea, el sentido de que yo no, para mí no es. ¿Ya? Ah, Yo no me lo voy a poder, digamos así. Pero es un síndrome que nosotros también sabemos manejar. O sea, si esa persona le pone el tiempo y dedicación, le va a ir bien. ¿Ya? Yo te diría que más que algo matemático, complejo, es resolución de problemas. ¿Ya? Si a ti te gustan como resolver problemas, pensar, eh, buscar cómo resolver cosas en tu casa, puede ser una buena señal de que la programación puede ser para ti. ya, pero ¿cómo? Porque siempre hablamos de eso, ¿no? Para las personas que quieren buscar soluciones, ya, pero ¿qué necesito? ¿Necesito saber matemáticas? ¿Necesito saber computación previa? ¿Qué necesito ya como antecedente, como base para poder empezar a programar? Mira, te diría, necesitas, así como de lo más básico, obviamente, necesitas un computador, ¿ya? Necesitas acceso a Internet, ojalá, porque todos los recursos están en línea, y necesitas, te diría, interés por la programación, ¿ya? Y matemática básica, te diría. Matemática básica. O sea, matemática de enseñanza media, se puede decir, escolar. Desde ahí en adelante, nosotros podemos formar a alguien para convertirse en programador. ¿Ya? Ahora, como te decía, obviamente toma tiempo. Y por lo tanto, uno tiene que proponerse el dedicar mínimo unas 20 horas a la semana de trabajo, por Es más o media, menos, media jornada, es un montón. sí, por más o menos unos 4 meses, mínimo, ¿ya? Y con esa dedicación de tiempo y con ese como intencionalidad para estudiar esto, va a funcionar, va a Mm. funcionar, ¿ya? Ahora, hay dos trabas que siempre he notado en la gente respecto al asunto del coding y la programación. La primera traba es que sienten que lo que han pensado ya está hecho, que ya existe, que es una solución a la que cualquiera puede aplicar con un poco de plata. ¿En verdad ayuda a pensar de esa manera? ¿Ayuda esa limitación a enfrentar el tema del código? ¿Por qué uno no podría replicar lo que funciona? Absolutamente, o sea, o sea, a ver, si uno se manda quizás o empieza a investigar lo que está sucediendo, no sé, en Silicon Valley y todos estos hubs de tecnología mundial, es como ir al futuro. O sea, es como ver 5, 6, 8 años al futuro. Por lo tanto, de hecho, muchas cosas no hay que inventarlas desde cero, sino que hay que adaptarlas. Hay que aprender de lo que se está haciendo allá y adaptarlo para que funcione en el mercado latinoamericano. Ahí, o sea, uno puede encontrar infinitas cosas, ¿ya? Ujú. Y adicionalmente, digamos, también uno podría decir, hoy día con tanta cosa que se ha creado y especialmente en código, nada parte de cero, nada parte de cero. Lo que uno va a ser adaptar, mezclar, eh, poner una cosa sobre la otra y crear una nueva solución, ¿no? Claro. Pero es que ahí viene la otra traba que uno puede encontrar de respecto a la originalidad y cómo proteger la originalidad de una idea. Yo entiendo que hay una enorme comunidad de desarrolladores en el mundo y que el acceso, por ejemplo, a librerías, para los que de repente no ubican el concepto, es es una, son soluciones que otros desarrolladores hacen, que las ponen en compendios y dices, ok, para esta cosa que estoy haciendo, voy a esta página web, descargo estas herramientas, que son librerías, las añado a lo que estoy haciendo para que funcionen. Y así la comunidad ha crecido
una brutalidad. Y las empresas grandes tienen sus propias librerías, sus kits de desarrollo, uno las puede bajar y utilizar para inteligencia artificial, algoritmos, o sea, ya están hechas y solamente hay que acoplarlas. Pero ahí viene el otro tema. Eh, ¿Cómo protejo lo que estoy haciendo? Porque también es muy fácil de que un proyecto que yo esté desarrollando y yo crea luego de una investigación, diga, ok, no, esto sí es original, ¿cómo lo protejo? Sí, mira, te diría que el tema así como de la propiedad intelectual para hacer un sitio web hoy día no aplica tanto, ¿ya? Y ¿por qué? Porque la velocidad de cambio es tan grande que probablemente lo que uno cree ya 6 meses después va a ser, se va a crear algo nuevo, ¿ya? Pero poco lo que hay que pensar acá, bueno, más de una idea. Primero, el tema no está, y de los startups que llegan al éxito y todo, no está en la idea original, diría yo, en su mayoría, sino que está en la implementación. ¿Ya? La implementación es tan difícil muchas veces y tan dura de lograr algo en periodos de tiempo X, implementarlo con un equipo correcto y todo, que ahí está la verdadera diferenciación. ¿Ya? Es verdad, o sea, hoy día hay mucha cosa open source, como se llama, ¿no es cierto? El Código abierto, sí. código abierto. Yo puedo agarrar y bajar un código para hacer Mercado Libre, ¿no es cierto? Y voy a tener mi plataforma Mercado Libre. Pero otra cosa es que sea Mercado Libre, ¿no es cierto? O sea, implica todo un tema de implementación enorme para lograr hacer eso. Entonces, digamos, de la idea al hecho, hay mucho trecho, se podría decir. Sí, claro. Lo que pasa es que, y me imagino que también te debe haber pasado, al igual que a mí, que mucha gente se contacta y dice, tengo la idea para hacer el siguiente Netflix, o tengo la idea de hacer el nuevo Google, pero Sí. estoy buscando quién lo haga. O sea, tengo la idea, pero estoy buscando quién la haga. Y claro, te voy a dar el 10%, ya vienen los sueños de opio, ¿no? Alrededor de este tipo de teóricas disrupciones. Pero hay mucha gente que se da un portazo en la cara directamente porque al no tener la facilidad para hacer el código, pues no puede avanzar mucho y a veces siente que debe desprenderse del control de la idea para gestionarla y desarrollarla. Pues esos son los que nunca avanzan al final, ¿no? Exacto, yo te diría que justamente hay que desprenderse de parte. Ojalá no, o sea, y claro, emprendedores gigantescos, no sé, de la talla de Mark Zuckerberg, eh, que fueron inteligentes, se fueron desprendiendo de la empresa, pero con ellos manteniendo el control, ¿no es cierto? Entonces, Claro. eso dependiendo del formato de cosas que uno vaya armando en el camino, que es posible de realizar, pero de que hay que desprenderse, sí, porque hay muchas cosas que hacer y probablemente uno no sea el experto para todas. Claro, a mí me explicaron alguna vez de que para entender el impacto del tema de la programación es lo que tú estás haciendo, cómo satisface la necesidad de 1.000 millones de personas. Porque uno puede pensar en 1.000, en 10.000, en 100.000, en 1 millón incluso, pero en 1.000 millones, que es una cifra enorme, y estamos hablando de entornos como WhatsApp, Instagram, Facebook, Meta y otras tantas que TikTok, que llegan a 2.000 millones de personas al día, o sea, y tienen soporte, y Oracle y tantas otras, ¿no? Que son monstruos que tienen exabytes de data todo el día. Pero el tema es el soporte, ¿no? El tema es la perspectiva que a veces nos limita muchísimo. Ya para terminar, Sebastián, ¿cómo encuentro a Coding Dojo y qué me ofrece? Bueno, para entrar a Coding Dojo solo es buscarlo en cualquier navegador, pero sería codingdojo.la, punto Latinoamérica. Ujú. Dentro de Coding Dojo está la opción de aprender programación y ciencia de datos, básicamente. Uno puede aprender, como les decía, aprender programación o ciencia de datos es para todo el que le pueda destinar el tiempo, el esfuerzo y la dedicación. Pero hemos visto todo tipo de profesionales entrar y ser exitosos. Lo que también es revolucionario de Coding Dojo es que antes de este tipo de academias como la nuestra, uno para aprender programación o lo hacía autodidacta absolutamente con un video grabado y probablemente no terminaba ese curso por la complejidad, o tenía que hacer una carrera universitaria de 5 años, 6 años para graduarse. Y ya cuando te graduabas, el primer año de lo que aprendiste estaba obsoleto. Y en este caso es una vía intermedia, donde yo aprendo de manera autodidacta, pero con profesores en línea que te apoyan y en un periodo de 4 meses, 5 meses. Entonces, eso es un poco lo revolucionario del tema.
Perfecto. Tienen una propuesta ahí entonces en codingdojo.la para acceder a toda esta capacitación que, como bien señala nuestro invitado Sebastián Espinosa, director ejecutivo de la institución, pues tiene un alto grado de obsolescencia a veces cuando la vemos en el largo plazo de 4 o 5 años, y cuando lo vemos por módulos de repente es hasta más rápido. Sebastián, muchas gracias por el tiempo aquí en familia.com. Muchas gracias por la invitación.